Nos place recibir a Antonio Almonte, quien es un experto en asuntos energéticos y además un dirigente político. Él es miembro de la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Pero lo hemos invitado básicamente para que hablemos del tema energético, aunque también es necesario que pasamos balance a la situación política. Pero el tema energético, profesor, sigue en la palestra. En estos días lo hemos recordado mucho por los apagones que se han incrementado, los vaivenes en cuanto a las plantas, las nuevas plantas de Punta Catalina, la primera que ya ha superado el periodo de pruebas y que se supone que debió estar en línea de manera permanente, lo que no ha ocurrido, sigue en vaivén, y de la otra ni siquiera se habla. ¿Qué usted sabe de esto? Bueno, muchas gracias y buenos días por la invitación, Adalberto. Muchas gracias, es un honor para mí. Ciertamente el tema energético, lamentablemente, sigue todavía siendo noticia en República Dominicana en un sentido negativo. Porque el tema energético, en sentido general, estará en la palestra de casi todas las sociedades por muchos años. Sobre todo tomando en consideración las transformaciones tecnológicas que se están dando en el uso de las fuentes energéticas. Lo malo es, lo difícil es que en el caso dominicano, nosotros seguimos todavía arrastrando exactamente las mismas deficiencias de hace décadas. En el mundo, en sentido general, se habla hoy de transición energética, que quiere decir que la mayoría de los países han alcanzado casi la plenitud de la explotación de los recursos fósiles de energía para producir electricidad y ahora están más avance tecnológico desplazándose hacia fuentes renovables. Y todavía en República Dominicana seguimos anclados con las mismas deficiencias. Esa deficiencia se expresan todos los días en largos apagones. Apagones que son, como dice el pueblo, financieros. No son apagones que se deben a que no existe capacidad instalada suficiente. La existe. Y como yo he dicho otras veces, lo que sucede es que si se sirviera la electricidad que la población demanda y necesita, toda la electricidad que la población demanda y necesita, entonces, como las pérdidas de las distribuidoras siguen siendo muy elevadas, entonces el déficit financiero del sector sería elevado, el gobierno tendría que dar un subsidio muy grande y lo que hace es que lo da en apagones. Entonces la población sigue y la economía dominicana sigue sufriendo el impacto de los largos apagones que causan muchísimas consecuencias. La causa fundamental de esos apagones son las deficiencias de la administración de la distribuidora y el incumplimiento por parte de las máximas autoridades del sector eléctrico de su responsabilidad de brindar el servicio. Las distribuidoras, o sea, nadie puede entender por qué una distribuidora como EDESTE, por ejemplo, tiene pérdida de más de 37% en estos momentos. Eso significa una 37%. 37.6% publicó recientemente su portal, la EDESTE. Wow. Eso significa una empresa absolutamente quebrada. Y sin embargo es una empresa que tiene pues un elevado nómina de empleados, millones y millones de pesos en subcontrataciones. Ahí no hay ningún tipo de movimiento, de cancelaciones ni de remociones, etc. Pero eso es para citar EDESTE. También sucede lo mismo, algo parecido, quizá en menor escala en EDENORTE y EDESUR. Esas empresas tienen costos elevadísimos que cuatriplican los costos que corresponden a empresas equivalentes según estudios realizados por firmas internacionales pagadas por el propio gobierno. Y sin embargo, esas son esto las... indica, profesor, que fue incorrecto el planteamiento que se hizo de crear estas empresas como independientes del sistema de producción de energía, que se hizo en la reforma del sector. Fíjate, yo no he concluido, o sea, yo no concluyo en eso porque la mayoría de los países de América Latina, la mayoría, incluso países muy parecidos a los nuestros en Centroamérica,
Las empresas distribuidoras son independientes de las empresas. Pero porque fue un esquema que se aplicó Exacto. en toda la región. Sí. Pero el primer país en hacerlo fue Bolivia y ese reculó. No, el primer país en hacer la privatización y hacer esa desarticulación del sector eléctrico fue Chile. Pero no, el modelo que se implementó el modelo que se implementó aquí fue el de Bolivia, que es de la capitalización. Correcto. Que significa una privatización parcial. Sí. Ese modelo, el país donde ha habido el fracaso más rotundo del proceso de reforma eléctrica en toda América Latina es República Dominicana. Así. Todos esos países, el de Bolivia con su modelo y otros países de América Latina que tuvieron un modelo más parecido al de Chile, al de Argentina, vivieron dificultades fuertes al principio de la reforma, pero se han estabilizado. República Dominicana es la única nación, es el único sector eléctrico que sigue exhibiendo pérdida de alrededor del 30% y en el caso específico de una distribuidora de 37%, que es algo increíble. Esas pérdidas es lo que hace que el gobierno no pueda pagarle a las generadoras y entonces las generadoras lo que hacen es que suplen mucho menos electricidad que las que están en capacidad de suplir. Por eso que yo digo que los apagones como quiera ganan. Sí, ganan y ganan porque sencillamente cada kilovatio hora que venden pues tiene un beneficio para ellos. Y además las deudas que se acumulan al final la pagan. El gobierno la paga y la tiene que pagar con los intereses devengados por el periodo que dure el retraso del pago de la deuda. Usted no me ha respondido Ahora, la pregunta. lo que no se paga es el efecto que tiene en ti y en mí los apagones todos los días. No, y los precios de la energía siguen siendo altísimos. Creo que he respondido la pregunta de Punta Catalina. Yo bueno, le decía que, recordaba que una de las dos plantas de Punta Catalina se supone que ya a esta fecha debería estar normalmente en el sistema. Adalberto, la próxima semana, el día 7 de agosto, según creo que el artículo 14 del contrato de construcción de Punta Catalina, el 7 de agosto se cumplen 2 años de haberse vencido el plazo de entrega de la planta número 1. Y el 7, algo así, de octubre se cumplirían 2 años de la segunda planta. Es decir, nosotros tenemos 2 años de retraso en cuanto a la entrega y todavía no hay anuncio oficial del inicio comercial de operación de la planta número 1 de Punta Catalina. Está en línea, ¿verdad? Las informaciones extraoficiales que tengo es que ha estado en línea recientemente, y creo que todavía con una potencia que fluctúa en ese proceso de prueba, y según informaciones de personas muy entendidas en el sentido de su vínculo con la construcción de la planta, se estima que en los próximos días debe de ser entregada al gobierno, porque la planta de Punta Catalina es del Estado en términos operacional cuando la constructora firme, junto con la CDE, las pruebas de aceptación definitiva de la planta. Entonces ahí la CDE tomará las medidas del lugar para colocarle en línea ya de manera operación comercial Punta Catalina. ¿Y la segunda? La segunda, las informaciones dicen que posiblemente antes de que finalice el año, pero eso hay que ver, porque así nos decían con la planta número 1, de que posiblemente en febrero y tal cosa. Fíjate que se llegó a firmar un convenio marco, un acuerdo marco, en septiembre del año pasado, donde se establecía que la planta número 1 tenía que ser entregada antes de enero y que de lo contrario, a partir del 1 de enero, pagaría penalidades de $220,000 diarios por retraso. Lo cierto es que no lo ha hecho ni la planta número 1 ni la planta número 2, ya vamos por el mes 7, el mes 8, y la CDE no le ha dicho a la sociedad dominicana ninguna explicación de todo esto. Pero ocurre lo siguiente, esa cláusula se aplicaba si la violación del contrato era por parte de la empresa constructora. ¿Será que hay violación por parte del Estado Dominicano? No, estamos hablando de dos cosas. Uno es la penalidad que se pagaría de acuerdo al contrato por el retraso en la entrega. Que eso se firmó en el 2014 cuando se comenzó la construcción. Exacto. Bien.
Eso no se ha modificado. Pero no, eso no se ha modificado, pero tampoco ha dicho nada el gobierno respecto a qué sucede con esa penalidad que son de 194.5 millones de dólares. Pero aparte de eso, y existiendo eso, en septiembre del año pasado, Odebrecht y la CDE anunciaron con bombos y platillos la firma de un acuerdo marco llamado de contingencia que comprometía a finalizar Punta Catalina el año pasado, independientemente de lo que pasara con la litis que se lleva a cabo en un tribunal internacional en Nueva York. Y entonces en ese acuerdo marco se establecía que la planta número 1 tenía que ser entregada a más tardar el 31 de diciembre y que en caso contrario, a partir del 1 de enero del 2019, la número 1 31 de diciembre del 2018. Y que en caso de que no se cumpliera, entonces Odebrecht tendría que pagar $220,000 por cada día de retraso a partir del 1 de enero. Vamos a 8 meses. Pero la pregunta mía y no se ha dicho nada. ¿Por qué el Estado no obliga a la empresa a que le pague ese Adalberto, dinero? esa pregunta no es tuya. Esa es la pregunta de la sociedad dominicana. ¿Por qué el Estado nunca le ha exigido a Odebrecht que cumpla con el retraso, que pague los costos adicionales que se relacionan con el retraso de la entrega, y por qué no ha dicho nada con relación a este incumplimiento? La CDE y el gobierno tampoco ha dicho nada con relación a los fundamentos de la demanda por 708 millones de dólares que depositó, que radicó Odebrecht en un tribunal de arbitraje internacional en Nueva York. No ha explicado cuáles son los fundamentos económicos y técnicos, las razones de eso. Él tampoco se ha informado, nunca se ha informado quién está pagando los costos extras desde el 2017 al 2019, 2 años de retraso de construcción de Punta Catalina. Lo digo porque cada vez que se habla de cuánto ha costado Punta Catalina, los voceros oficiales siempre hablan de 1.945 millones de dólares o 2.000 millones de dólares, 2000 y algo, como si eso es el precio del contrato. Pero pareciera que esos 2 años de trabajo full en Punta Catalina lo paga Odebrecht. Lo pagaría Odebrecht. Cuando todo el mundo sabe elementalmente que no es así, que no lo paga Odebrecht, porque Odebrecht primero no lo va a pagar porque no es culpa, segurito no es culpa solo de esa coempresa. El Estado debe de explicar. Y yo me fijo que los funcionarios del gobierno y sobre todo el vicepresidente ejecutivo de la CDE hace ruedas y conferencias de prensa, pero nadie le ha preguntado, licenciado, los 2 años de retraso en construcción, los intereses por los préstamos que origina la extensión del periodo de inicio de operación comercial, el pago de la energía, los materiales que se utilizan ahí, los seguros, el personal, todo el material, esos 2 años extra, ¿quién lo está cubriendo? Odebrecht o el Estado Dominicano. Si es el Estado Dominicano, esos costos hay que sumárselo al contrato. Y entonces usted vería que el costo total de Punta Catalina es mucho más de 3.000 millones de dólares. Usted tiene los 2 años diciendo eso. Claro, porque eso está clarísimo en base... Y lo que han hecho es mentirle. No, lo desmienten y que tratan de confundir a la población. Pero bueno, vamos a ver una cosa, se nos está acabando el tiempo. Estas plantas estarán en línea en lo que resta de año. Yo pienso que por lo menos la planta número 1. Muy pronto. Sí. Ya debió estar. Sí, yo pienso que la planta número 1, yo me debería apostar que sí, que la planta número 1. Y no ha pasado el tiempo para que la otra arranque. Ahora, le voy a llamar la atención sobre lo otro. Ellos están trabajando también en la otra planta. Ahora, yo le voy a llamar la atención sobre algo. Vamos a prestarle atención a cruzar los dedos y a rogar, como dicen por ahí, para que una vez arranque la operación comercial de esas plantas, se mantenga estable, eficiente en el curso de los años. Porque hay muchas interrogantes. La planta es una planta eléctrica de carbón de esa magnitud. Y de acuerdo a muchas informaciones y rumores muy fuertes, informaciones, etcétera, parece que en algunos momentos ha habido problemas técnicos de manejo, gestión, el proceso de instalación de algunos equipamientos fundamentales y además es muy complejo. Entonces, vamos a rogar porque esas plantas no sean un tormento en lo que se refiere a la estabilidad de su operación en el curso de los próximos años.
porque podíamos encontrarnos, como ha sucedido en otras ocasiones, con plantas que han tenido déficits de calidad y de cuidado en su construcción y después nos salimos de una. Y tenemos que gastar. Bueno, hay que cruzar los dedos. Hay que Entonces, cruzar en los el dedos caso para que de eso no Punta sea así. La Central, para mí la preocupación fundamental es que eso quede bien. Porque si no, podríamos estar a la vuelta de un año menos dando tumbo con Y si eso sale bien, a la gerencia de sería una buena herencia la que para el país, y para el gobierno que venga. para cualquier nuevo gobierno. Así ¿Verdad es, que sí? Así es, para cualquier nuevo gobierno. Estaríamos hablando sería un de aporte muy significativo de que energía. estamos en el principio del fin de los apagones. No, porque los apagones no es una cuestión de generación de electricidad. Sino es un problema financiero. No, es un problema de la eficiencia de la distribuidora. Mientras usted tenga una empresa distribuidora que es la que compra energía y paga, y cobra, y después le paga al generador, que pierde 37%, ella va a estar quebrada y no va a poder pagarle al productor, y por consiguiente el productor va a decir, yo no te puedo aportar toda la energía, solamente una parte. Pero podemos tener por lo menos esperanza no, lo que va a de suceder, que baje va a bajar el costo. Pues, debería bajar, pero no sé hoy, después que uno ha hecho una serie de análisis, depende del esquema que ellos utilicen de cómo incluir los costos de Punta Catalina. Pero lo cierto es que la reducción que ha experimentado el mercado eléctrico dominicano en cuanto a combustible de generación, de gas natural, fuel oil número 6, las conversiones de plantas que se están haciendo ahora mismo, es obvio que el impacto de reducción de precios de Punta Catalina va a ser mínimo, casi no se va a sentir. Lo que vamos a tener es, si estuviese siempre encendida, que debe estarlo, porque es una energía que va a ser menos costosa que otras. Pero por lo menos no podríamos ahorrar el dinero que se ahorró el Estado cuando los precios del petróleo han bajado muchísimo. Sí, no, y además vamos a tener un sistema mucho más estable, con una cantidad de energía más estable, una gran cantidad de energía y un precio mucho más equilibrado, eso sí. Pero aquella reducción de 30% que se decía, etcétera, eso no va a ser real. ¿Qué tendría que hacer un nuevo gobierno en el campo eficientizar la distribuidora. Si usted lleva las pérdidas de la distribuidora. Pero yo no entiendo tantos años hablando de eso. Porque la distribuidora, es que nadie ha querido entender, las distribuidoras dolorosamente han sido constituidas en República Dominicana en parte de la ecuación del clientelismo político. Las empresas distribuidoras tienen... Pero estuvieron en manos de empresas privadas. Las 3 distribuidoras tienen como 8,000 empleados. Pero ellas estuvieron las 3 en manos privadas. Sí. Y esa mano privada la soltaron. En ese momento, y eso podía ser otra conversación, que fue lo que pasó con las empresas privadas, en ese momento, sacar la distribuidora de la quiebra en que estaban, la dificultad en que estaban, requería una de dos cosas, que el sector privado o hiciera una subida drástica de la tarifa que cobraba, o hiciera una tremenda inversión en esas empresas distribuidoras. Y los riesgos del mercado eléctrico en específico en ese momento no le estimulaba. Y por eso gigantes como Unión Fenosa y gigantes como AES decidieron soltar la distribuidora. Pero hicieron su buen negocio. Hicieron su buen negocio inicialmente, pero después finalmente se dieron cuenta que si seguían ahí iban a quebrar. Era muy riesgoso usted tener una empresa distribuidora con pérdida del 30 y pico % para conseguir capitales, para hacer una inversión en ese tipo de empresas en un mercado con... Si gana el PRM, usted va a ser el ministro de Energía y Minas. No, si gana el PRM, yo voy a ser el ministro de lo que Luis Abinader decida, porque yo trabajo con... Pero si fuera el ministro de Energía y Minas, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas? La medida fundamental es un plan de rescate y saneamiento de las empresas distribuidoras. Para mí, la distribuidora es el elemento esencial, porque si las distribuidoras son eficientes, el capital privado para invertir en generación llega solo. Porque hay garantía de que le va a pagar las inversiones que haga. Entonces, el primer punto es la eficiencia. Segundo, fortalecer la institucionalidad, que implica llevar orden a toda esa panoplia de instituciones que se repiten y que son, digamos, innecesarias para usted una gestión y una regulación eficiente del sector eléctrico. ¿Cuáles? Comisión bueno, de que usted tiene la CDE, tiene el Ministerio de Energía, tiene la Comisión de Energía, entonces tiene, la Comisión de Energía tiene un departamento de combustible, el Ministerio tiene un departamento de combustible, Industria y Comercio tiene otro departamento de combustible. Usted no puede tener la repetición de las mismas funciones, porque lo que crea confusión, desconfianza y hay pérdida de recursos.
usted puede eficientizar el uso de esos recursos para otras cosas. Entonces, ese es el segundo tema, llevar orden y fortalecer la regulación para depolitizar el sector eléctrico. ¿Y tercero? Eso en primer lugar. Bueno, eso en segundo lugar. En tercer lugar, hacer un énfasis consistente en lo que se refiere a la expansión de las fuentes renovables de energía solar, energía eólica, biocombustible, para diversificar no solamente la matriz de generación eléctrica, eso ha avanzado el gobierno sino también actual, el transporte. Creo que el gobierno sí hay que reconocer que ha tomado muchas iniciativas, pero ya comienzan a aparecer conflictos, porque no ha sido siempre transparente y hay algunas dificultades, porque el tema es delicado, debido a que hay todo un plan de subsidio y de ayuda, y hay unos precios que se reclaman, y entonces hay que ver cuál es el costo que puede tener para la economía y para el Estado cumplir con alguna de esas cosas. Pero esa sería los aspectos. Bueno, muy bien, ahí está un programa energético importante, sintetizado en 3 puntos. Muchísimas gracias, Antonio, por haber venido gracias a ti, esta mañana, a participar con nosotros aquí en el programa 1+1. Y de esta manera estamos llegando al final del programa. Gracias a todos ustedes por su compañía. Y la invitación sigue abierta para que mañana nos juntemos de nuevo aquí en Teleantillas a partir de las 7.